El otro paso es incorporar paquetes que no son los internos, ¿vale? Los internos no más que require, poner el nombre del paquete del módulo interno y ver, lógicamente, conocer qué métodos tenemos y tal, ¿vale? Para instalar un paquete externo, tenemos Node incorpora un instalador de paquetes que es muy famoso, que se llama NPM, ¿vale? NPM es un instalador de paquetes, sin más, que instala los paquetes que necesitéis, ¿de acuerdo? Es decir, ahora yo necesito un módulo para acceder a MySQL que no es interno, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo lo primero que haría sería buscarlo, lógicamente, a ver qué existe, porque lo más probable es que existan varios, ¿vale? Entonces, si os fijáis, yo busco npm MySQL y me va a salir algo como esto, ¿de acuerdo? De hecho, en este hay un montón de ellos, me va a salir algo como esto, en el que me indica que este es un módulo para npm, ¿vale? Y me dan instrucciones de cómo instalarlo, de cuáles son los métodos, fijaos, me vienen ejemplos, muchos tienen referencias a GitHub para bajarlo, ¿vale? Entonces os lo bajáis de GitHub, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y os enseñan cómo hacerlo. ¿Que es el único? No, no tiene por qué ser el único, esto es el primero que me ha salido, pero si os fijáis, habla de 2433 package módulos, ¿vale? Relacionados con MySQL. O sea, que tela, ¿vale? Entonces tengo el MySQL, que es el que acabo de ver, el SQLice, el MySQL 2, el Objection, el SQL String. Entonces tenéis que buscar un poquito dentro de los métodos que os aporta y dentro de cómo se comportan, cuál es el que os gusta, ¿vale? Yo he traído unos cuantos, traigo unos cuantos, yo muestro unos cuantos porque son los que yo utilizo. No quiere decir que sean los mejores. Probablemente me he acostumbrado a utilizarlos, entre otras cosas porque sabéis, por ejemplo, para manipular MySQL, ¿vale? Yo utilizo el MySQL, el que se llama MySQL. El que se llama el módulo de MySQL es un módulo que permite atacar a MySQL con sentencias SQL, ¿vale? Claro, yo vengo del mundo de las bases de datos, entonces a mí manejar sentencias SQL, por muy complejas que sean, me encanta. Entre otras cosas, porque yo puedo trasladar la complejidad de una consulta al gestor de base de datos, que está diseñado para eso. O sea, para mí es una ventaja. Mientras que vosotros suponed que queréis tratar todos los clientes de Madrid. Tenéis dos opciones. O decirle al gestor, oye, dame todos los clientes de Madrid, y yo los trato. El gestor da los clientes de Madrid. O decirle al gestor, dame todos los clientes, y yo selecciono los que son de Madrid. ¿Lo veis? Yo, como estoy acostumbrado, soy partidario de que el SQL debe ser tan complejo como sea menester, pasarle la complejidad al gestor y que el gestor establezca ya todos los filtros necesarios para resolverme las consultas complejas. Y yo ya en programación tengo menos programación, ¿vale? Claro, eso requiere un cierto manejo de SQL, ¿de acuerdo? Entonces, este paquete, MySQL, permite la manipulación o atacar al gestor MySQL a través de sentencias SQL. Pero esto normalmente, por ejemplo, para los que trabajáis desde Java y demás, no, hoy en día la verdad es que la gente no lo hace. La gente quiere obviar el SQL. Primero, porque de esa manera no necesita aprender un lenguaje más de consulta. Y segundo, porque es cierto, y es que la complejidad de las consultas en una gestión no suele ser muy alta. Es decir, dame los clientes de Madrid. Eso es, como complejidad, es una chorrada. O sea, no es dame los 5 primeros clientes que siendo de Madrid, den una media de compras superior a la media establecida en cada una de las provincias. ¿Lo veis? Eso ya sería una consulta compleja. Yo eso lo haría en SQL y se lo pasaría al gestor. Pero la verdad es que en la mayoría de las gestiones de los sistemas eso no es así. No se requiere ese tipo de consulta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone por en medio un ORM. ¿Qué es un ORM? Un ORM es un Object Request Manager. Casi seguro que lo habéis utilizado en el desarrollo en Android o algo parecido, ¿vale? Y si no, lo utilizaréis en PHP en la siguiente asignatura. ¿Qué es esto? Nada, es una capa por en medio, como SQLice, ¿vale? Es una capa por en medio, que lo que hace es
hacerte olvidarte del SQL. Tú le dices, mira, mi modelo de datos es este. Tengo clientes que tienen nombre, apellido, dirección, provincia y no sé qué. Instancio un objeto y le digo, en la provincia Madrid, búscame todos los clientes que cumplan esas condiciones. Eso lo coge, hace un search, ¿vale? Lo coge, se va al gestor, ejecuta el SQL que él haya traducido y te devuelve una colección de objetos cumpliendo esas condiciones. Te has olvidado del SQL, te has olvidado de las tablas, te has olvidado de si entre las tablas tiene que haber joins o no, te has olvidado de todo. Simplemente es el ORM, esa capa de software por en medio, el que gestiona todo eso. Y tú has hecho la consulta a base de poner un ejemplo en un objeto. ¿Lo veis? ¿Veis la idea? Eso es un ORM, un Object Request Manager, ¿vale? Entonces, la gente que tiene más orientación de programación tiende a hacer eso, ¿vale? Yo tiendo a hacer el SQL porque a mí me gusta, sinceramente. Pero es cierto que hoy por hoy casi nadie lo utiliza, ¿vale? Casi nadie utiliza directamente el SQL desde la parte servidora, ¿vale? Pero bueno, en principio esta es la diferencia. Entonces yo podría querer hacer accesos a MySQL en SQL o como objetos. Fijaos que además pone Multidialect ORM for Node.js, ¿vale? Mientras que en este habla de un driver for MySQL, ¿vale? Yo qué sé, MySQL 2, Fast MySQL Driver. Pues ya no sé, sinceramente, yo no lo he utilizado el MySQL 2, pero podría ser más rápido o menos rápido que el MySQL, que el otro, en fin, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que ver el paquete que le interesa, ver las características e incorporarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo incorporo? Punto 1. ¿Cómo hago yo un proyecto? Bueno, un proyecto, ¿cómo utilizo, perdón, más que el proyecto, cómo utilizo el NPM? El NPM se utiliza, en principio, para instalar paquetes, ¿vale? Pero tiene otra posibilidad, que es la de generar un fichero que os facilita la vida, ¿vale? Un fichero que os facilita la vida. El fichero es el package.json, ¿vale? Entonces, si os fijáis, vamos a hacerlo. Si os fijáis, vamos a hacer un proyecto nuevo. Me voy a hacer un proyecto nuevo, ¿vale? Me hago un directorio primero, md, node1 no, proyecto 1, ¿vale? Me cambio al proyecto 1. Y ahora el NPM tiene varias posibilidades. Antes de instalar paquetes se suele utilizar para inicializar un proyecto, ¿vale? Ojo, hay un software que si lo instaláis os genera ya incluso os genera la estructura. A ver dónde lo tengo por aquí, es que lo tengo en algún sitio. Vale, hay un cliente, vale, no lo tengo aquí. Vale, bueno, en cualquier caso, hay un cliente que os permite inicializar ya el proyecto. De hecho, cuando usemos Express, veremos que también hay un cliente en Express que os permite hacer ya la estructura. Pero fijaos, esto es muy sencillo. Yo me he hecho un directorio que he llamado Proj1. Os invito a hacerlo, ¿vale? Vamos, Proj1 o como queráis. Ese es mi proyecto. Y ahora pongo npm init. npm init. Al poner npm init, me va a pedir una serie de datos del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto, ¿vale? Pues ejercicio 1 de clase, ¿vale? Después, vale, es el espacio en letra, ejercicio 1. Ejercicio, es el espacio en blanco, quería decir. Ejercicio 1, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy poniendo mal? Ah, no longer, contain capital letters, perdón, es la mayúscula. Ejercicio 1, ahí está. Vale, la versión, ¿cuál es la versión del desarrollo que voy a hacer? Pues por el momento la 1.0.0, pues perfecto. La descripción, muy bien, pues esto es primer ejercicio
de clase. ¿Cuál va a ser el fichero a ejecutarse inicialmente? Bueno, pues le vamos a llamar proj1.js, ¿vale? Si no le ponéis nada, coge por defecto index.js. ¿Cuál es el comando para hacer las pruebas? Esto lo voy a dejar en blanco, ¿vale? Para hacer el comando para hacer las pruebas. ¿Cuál es el repositorio Git? El repositorio Git para almacenar la estructura del fichero. Yo no tengo instalado Git, ¿vale? Yo no uso Git normalmente, pero si utilizáis Git no habría ningún problema. ¿Qué palabras clave tiene? Pues yo qué sé, API REST, no sé, Node y modules. ¿Vale? El autor, Santiago Alonso. Licencia ISC, eso, ¿no? Y lo que os ha hecho es un fichero, os ha creado en el directorio un fichero que se llama package.json, ¿vale? Package.json contiene la información que le habéis dado, ¿vale? Esta información que es ridícula, bueno, ridícula, es importante en una documentación, pero quiere decir que hasta ahora mismo eso la podéis generar vosotros cuando queráis, se podía haber obviado poniendo npm init yes, ¿vale? Para que le conteste yes a todas las respuestas. Entonces npm init yes, no hay ningún problema. Y ahora, is this okay? Yes. Vale. Entonces, si os fijáis, existe el fichero package.json. Ese fichero lo podéis abrir sin ningún problema, ¿vale? Ese fichero, ¿cómo le he llamado? Proj1, vale. Ese fichero lo podéis abrir sin ningún problema y tiene, insisto, la documentación que le habéis dado, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué es importante este fichero? Este fichero en principio no es importante ahora. Lo va a ser acto seguido. Fijaos, supongamos que yo quiero instalar el módulo que manipula MySQL, ¿vale? Lo que hago siempre es npm install, ¿vale? MySQL, ¿de acuerdo? No darle todavía. Y ahora hay dos maneras de instalar los módulos externos. Una, para todos los proyectos que tengas, para tu equipo, u otro, solo para el proyecto en curso. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me interesa tener el módulo instalado para todos mis proyectos porque la gran mayoría acceden a MySQL, o solo me interesa tenerlo instalado para este proyecto. Yo en general tengo una manía y es que no suelo instalar todo lo que puedo evitar instalarlo de forma global, lo instalo solo para el proyecto, aunque muchos de mis proyectos lo usen, ¿vale? Porque lo instalo en cada proyecto y ahora os explico por qué, ¿vale? Entonces, si lo quiero instalar para todos, tengo que poner -g, ¿vale? Que no lo voy a poner, ¿de acuerdo? Y veo que estáis ahí, propiedades. Voy a poner más grande todavía la fuente. Eso es. Ahí va. Vale. npm install MySQL. Si quisiera hacerlo para todos los proyectos, insisto, sería -g. Y, por otra parte, lo que quiero, y por eso lo hago yo en local, es que usar la opción -save. Save. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es instalar el módulo, irse al fichero package.json y decirle, ojo, este proyecto necesita MySQL, ¿vale? Lo voy a dar, a hacerlo, por favor. Le pongo, va a instalar, se pasa ahí un poquito, va a buscar el paquete en internet, normalmente en Git o en algún sitio en el que esté declarado, ¿vale? Para eso está el instalador, que se busque la vida. Y ahora esto es lo que se llama una dependencia. Mi proyecto depende del módulo npm de MySQL para funcionar, porque yo ahora voy a desarrollar software y lo voy a desarrollar con llamadas de ese módulo, ¿vale? Por lo tanto, es importantísimo que esas dependencias se mantengan. Cuando yo lleve mi proyecto a otro equipo, por ejemplo, un equipo de explotación, tengo que poder tener instalado en ese nuevo equipo la dependencia de MySQL, el módulo de MySQL.
Si os fijáis, si volvéis a abrir el package.json, ¿vale? Si volvéis a abrir el package.json, podéis observar que en el package.json abajo pone dependencies MySQL mayor que la 2.16.0, ¿vale? Es decir, cada vez que vosotros instaláis un módulo, si ponéis la opción "-save", marca en el package.json que vuestro software depende de ese módulo. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para que de manera automática el instalador busque en ese fichero todo lo necesario para que mi equipo, para que mi software funcione. A ver, Santiago, ¿de qué estamos hablando? Fijaos en esto. Fijaos en lo que voy a hacer. No sé si os habéis fijado, el módulo lo ha instalado en un directorio que se llama node-modules, ¿vale? Dentro de node-modules va a instalar todos los módulos que necesite, ¿vale? Todos. Yo entro en node-modules y fijaos que ha instalado un montón de cosas, ¿vale? No solamente el MySQL, pues será porque probablemente el MySQL, el módulo MySQL, dependa de otros módulos, ¿vale? Tenga dependencias de eso, entonces necesite de otros módulos. Perfecto, fijaros lo que voy a hacer. Estoy en el directorio, ¿vale? Me voy a cargar el directorio node-modules. Suprimir, me lo he cargado, ya no existe, ¿lo veis? Bueno, no pasa nada. Me voy a mi directorio, ¿vale? Dir, veo que tengo el package.json y digo npm install. Lee el fichero package.json, lee de qué módulos depende mi software y los instala. Está leyendo que ha leído que depende del MySQL y a pesar de que lo he borrado, me lo ha vuelto a instalar. De tal manera que cuando vosotros trasladéis ese directorio node-modules, llega a tener miles de ficheros, ¿eh? En una aplicación simple. Lo veréis, o sea, en la que hagamos mañana, ¿vale? En una aplicación simple llega a tener miles de ficheros. Cuando vosotros me mandéis a mí una práctica, por ejemplo, que no en esta parte, pero en la parte de Angular vamos a necesitar esto, ese fichero lo borráis. ¿Vale? Ese directorio, perdón, lo borráis, no el fichero, no el package.json, porque entonces ya no hay manera, ¿vale? El directorio node-modules, ¿vale? Lo borráis, porque yo no quiero esos miles de ficheros. ¿Qué es lo que hago? Yo descargo vuestro software, lo meto en un directorio, pongo npm install, y si habéis instalado bien todo el proceso, lee en el package.json todas las dependencias y me las instala. Y de esa manera garantiza que funciona. ¿Vale? Por si lo leéis por ahí, dicen que a veces el npm falla, ¿vale? Me pasó hace poquito con Angular, que con un install que no me instalaba bien, y entonces hay otro instalador que se llama Yarn, puede ser, o algo así, YARN o YARP, o... no, me suena Yarn, ¿vale? Que dicen que funciona mejor, etcétera. Yo suelo manejar NPM, soy bastante primitivo en esto, me gusta, fijaos que además no estoy utilizando todavía ningún IDE avanzado ni nada, uso el brackets y la consola de comandos. Hay gente que prefiere tener una consola más avanzada, tal, hay consolas por ahí, yo me he instalado algunas para probarlas, pero al final para mí eran un rollo. Para 4 cosas que necesito, las hago directamente en la consola esta, ¿vale? O sea que no tengo ningún problema, ¿vale? Entonces, si os fijáis, vuelvo a tener el directorio node-modules, ¿vale? Porque ha leído el package.json y me ha instalado todas las dependencias. Todo lo que necesite, ¿de acuerdo? Por eso es importante ese fichero, ¿vale? Ahora, tenéis, trabajando desde NPM, hay gestores de dependencias, hay mejores, hay peores. Yo antiguamente utilizaba, cuando trabajaba con Angular 1, utilizaba Bower, ¿vale? ¿Bower se llamaba? Sí, me parece que era Bower, ¿vale? Que es un gestor de dependencias más. Entonces era un módulo que instalaba sobre NPM, pero después se encargaba Bower de gestionar las dependencias en vez de decírselo a NPM, ¿vale? Bueno, pues vale, pues muy bien. Yo últimamente utilizo, la verdad es que utilizo NPM nada más. Pero si veis por ahí un software que sea gestor de dependencias, si lo preferís, pues lo ponéis y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Yo insisto que usaba Bower, se llamaba Bower. En fin. En el fichero este
en el package.json.json, las dependencias estas, existen el apartado dependencias y el apartado dev dependencias, ¿vale? Una cosa son las dependencias de explotación y otra cosa son las dependencias de desarrollo, ¿vale? Con npm install instala todas las dependencias. Con npm update, ¿vale? Lo que hace es actualizar, es decir, a lo mejor ha salido una nueva versión del package este de MySQL. Oye, me interesa, ¿vale? Entonces, yo le pongo npm update, en este caso será lo mismo, no va a hacer nada porque lógicamente acaba de instalarlo, update, ¿vale? Y lo que hace es leer el package.json y buscar a ver si hay nuevas actualizaciones. ¿Cómo lo busca? Simplemente porque en estos códigos, en las dependencias, esto lo que le está diciendo es la versión 2.16.0 o superior. Ese arco circunflejo, el acento circunflejo este, ¿vale? Lo que indica es la versión que yo te digo o superior. Si yo no pusiera ese circunflejo, probablemente me instalaría solo la versión 2.16, ¿lo veis? O hay otras que es al menos no sé qué, otra menos de, en fin, entre la versión 2 y la 3, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? En general, como vosotros nos vais a encargar que tanto os da, ¿de acuerdo? Simplemente le dais eso y ya está. ¿Lo veis? Pues eso es la gestión del proyecto con NPM. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si instalo MySQL con npm install MySQL --save, acto seguido ya lo puedo utilizar. ¿Vale? Y este es un ejemplo de esos módulos, ¿vale? Tenéis el npm ahí y tenéis el ejemplo del MySQL. Fijaos, una vez instalado lo trato como si fuera interno, ¿vale? Require MySQL. Me he inventado una variable que he llamado MySQL, require MySQL. Y ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que me he leído, por supuesto, la documentación de ese módulo. Y yo sé que el create connection, pasándole el objeto de conexión con las propiedades host, user, password y database, me conecta con ese gestor, con ese usuario y a esa base de datos, ¿vale? Y, perdón, disculpad, esto lo crea y esto lo conecta directamente, el connect, ¿vale? Fijaos que con de connection, ¿vale? Igual a MySQL create connection y ahora al crearlo, ¿vale? Tiene el método connect. Pero este objeto con de conexión también tiene el método query, ¿vale? Entonces, el connect establece la conexión y el query le podéis pasar como primer parámetro un comando SQL, ¿vale? Y como segundo parámetro una función que se ejecuta en el momento en que ese comando SQL se haya completado, ¿vale? Es decir, no sé si conocéis SQL o no, pero por ejemplo, select asterisco from empleados, ¿vale? Select asterisco from empleados selecciona todo de una tabla que sea empleados, ¿vale? Entonces, en ese comando SQL, yo pongo select asterisco from empleados y esta función se va a ejecutar una vez que se ha devuelto la conexión completa. Y esta función de callback, esta función de retorno, lo que pasa es que tiene a su disposición el parámetro, como primer parámetro, el er, que es el error si se ha producido, y el result, que es un array con todas las tuplas, ¿vale? Que haya devuelto el comando SQL. ¿De acuerdo? Un array de tuplas, ¿vale? De objetos. Un array de objetos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a analizar este código. MySQL, require MySQL, create connection, ¿vale? Password, myPassword, bueno, se supone que he hecho eso. Select user email y role from user, ¿vale? Es decir, la sentencia va a seleccionar los atributos user, correo y papel, role, más que papel, role, de la tabla de usuarios. Perfecto. Ejecuto la función con .query, ejecuto la consulta SQL. Una vez que ejecute la consulta, ¿vale? Va la función, una vez completada la consulta, la función que se va a ejecutar tiene, perdón, 3 parámetros, antes dije 2, realmente tiene 3. Una es el error en caso de haberse producido. Por lo tanto, si os fijáis, esta función, la primera instrucción es, si existe el error, lanzo la excepción error, ¿vale? Throw error, ¿vale?
Result es el resultado de la ejecución si no ha habido un error. Y el tercer parámetro, fields, es optativo, ¿vale? Es información acerca de esos campos, ¿vale? Os dice la estructura, el tipo, ¿vale? Acerca de los campos que has recuperado, ¿vale? Yo normalmente no lo utilizo, pero si queréis obtener información avanzada, lo podéis obtener ahí. Entonces, si os fijáis, result, he dicho que era un array, en este caso, de objetos, y cada objeto tiene la propiedad user, la propiedad email y la propiedad role. ¿Lo veis? Perfecto. Pues res.write result. Fijaos, lo que acabo de hacer es enviarle, con ese res.write, enviarle al cliente que se ha conectado a mi servidor un array de objetos. Como sé que ese array de objetos son objetos JavaScript, es lo mismo que un JSON. ¿Lo veis? Le estoy enviando un array de objetos. ¿Lo veis? Aquí, en este res.write, estoy enviando un array. Me ha hecho una petición diciéndome, devuélveme los datos de los usuarios. Yo se lo estoy devolviendo. ¿Esto no suena a una API REST? ¿Vale? Devuelvo recursos. Esto es un get de users. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio.